estado pensando en varias cosas que suceden en la vida diaria, y me ponía a pensar un poco también en unas anécdotas de mi larga vida hasta este momento. Y me recuerdo que a la edad de 17 años el Señor me permitió viajar. Gracias a Dios pude estar en la República Dominicana en ese año, y yo me recuerdo que era bichito, era mi segunda vez, quizás tercera vez que yo salía del país, y lo emocionante para mí siempre era pensar que yo iba a viajar en un avión, porque yo desde chiquito me salía así en la casa y veía las nubes, y yo decía, allá en las nubes está Jesús, decía yo, y algún día voy a viajar en un avión y lo voy a ver, y allí me va a ver en el cielo. Pero para esa época el Señor ya me había cumplido ese sueño, gracias a Dios, y en verdad me ponía a pensar en que viajé allí representando al país. Pero cuando yo llegué en el hotel, nunca pensamos que nos fueran a hospedar en un hotel. Ustedes saben que en esa época, en ese año fueron los terremotos, en el 2001, y el país estaba devastado en todo el sentido de la palabra. Y me recuerdo que las autoridades de la República Dominicana se iban a hacer cargo de los gastos nuestros allá en aquel país. Y recuerdo que llegamos y nos hospedaron en un hotel que yo dije, aquí quizás nos vienen a dejar quizás en encomienda para que después nos vengan a traer para ir a otro hotel más pequeño. Pero no, hermanos, en verdad estuvimos en un hotel 5 estrellas. Un hotel de verdad que jamás pensé estar. Pero lo curioso era de que entramos, pusieron todas las cosas ahí. Esta va a ser la llave de su cuarto, este va a ser su compañero de cuarto. Nos pusieron una cosita verde ahí que representaba que iban a estar 2 semanas ahí metidos, hermano. De verdad que era un paraíso, unas playas blanca, es un arrecife de coral que lo llevaba uno hasta allí en el océano Atlántico, ¿verdad? Bien bonito. Pero aún una cosa curiosa es que yo jamás había estado ahí, por supuesto. Yo estaba acostumbrado que en mi casa le tenía que preguntar a mis papás si podía agarrar tal cosa y si había tal cosa. Pero fíjense que lo curioso que estando en ese lugar, yo creo que a un buen porcentaje de mis compañeros le pasó, es que nosotros veíamos los restaurantes y decíamos, híjole, ahí solo gente finada, decíamos lo que sea. Y miren, de repente nos dicen, bueno, vamos a ir a cenar. Y en mi idea íbamos a ir a cenar a otro lado, nos iban a sacar, nos iban a traer, no sé. Pero llegamos y me toqué con que nos dicen, agarra tu plato. Quizás aquí nos van a ir a repartir. Y yo veía que nada nos llevaba a repartir. No, me dice alguien, usted va a agarrar lo que quiera, me dijo. Y yo así, miren hermano, yo estaba con pena. Yo llegaba a la bandeja y yo jamás había comido cordero en mi vida, hermano. Jamás había comido cordero, yo ni sabía que existía eso, ¿verdad? Y miren, ¿saben qué? Lo que se me veía a la mente, quizás hay huevos revueltos, huevos picaditos con frijolitos y plátano frito, pero ya no existe eso, quizás, porque no había. Pero agarraba de todo y yo me quedaba viendo y se agarra un poquito más. Y esto será por ahí. Y yo incluso preguntaba, ¿y cuánto puedo agarrar? Pero en una de esas, pues alguien me dijo, no, puedes agarrar lo que quieras. Lo agarré, me presenté, comimos, bien tranquilo. De verdad, pude experimentar el comer tocino en la mañana con su vasito de jugo de naranja y su leche. Y yo decía, chicas, si me tomo estas 2 cosas, no sé qué va a pasar después, decía yo. Pero no me pasó nada, o sea, yo dije una vez al año no hace daño. Pero lo curioso fue esto también, que yo pasaba y yo veía que todos agarraban sorbete de churro, todos agarraban su gaseosa y agarraban, y yo decía, eso han de tener pisco, decía.
porque quiere acercar. Hermanos, lo que les quiero decir es que era un paquete incluido, todo era incluido. Y ahí el que no agarraba era porque no quería, hermanos. O porque era como Carlos David, que el pobrecito no lo había sacado a pasear mucho, ¿no? Y me perdí de ir a varios restaurantes. Habían 6 restaurantes en ese hotel. Cerca de ahí, incluso estuvimos en una zona que se llama La Romana. Ahí nació este famoso beisbolista Sammy Sosa. Y estuvimos en un hotel tan hermoso que yo me perdí por mi ignorancia, por no saber de ir a un mejor restaurante. Y en verdad yo me ponía a pensar todo eso. La vida cristiana tiene beneficios también. A veces nosotros pensamos que venir a Cristo es perderte de todo, ¿verdad? Y realmente venir a Cristo tiene beneficios. ¿Usted lo cree, hermano? Claro que tiene beneficios. Y el tema de esta noche es relacionado a eso, los beneficios de seguir a Jesús. ¿Cree usted que se beneficia usted al seguir a Jesús? Todos nos beneficiamos. Los beneficios de seguir a Jesús son en verdad maravillosos y es todo incluido. Claro, muchas veces pensamos que los beneficios de seguir a Jesús es que vamos a ser ricos, es que vamos a tener todo, y como decía el pastor en la mañana, todo va a ser felicidad, ¿verdad? Y fueron felices para siempre. Y quizás no nos ponemos a pensar en muchas cosas, muchos beneficios que quizás lo sabemos, pero hace falta que nos lo recuerden un poco. Yo quisiera que abrieran sus Biblias al Evangelio según Mateo. Al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y vamos a ver uno de los tantos beneficios que tenemos en Jesús, en verdad. Si nos pusiéramos a ver todos los beneficios que tenemos en Jesús, no podríamos parar de decir. Pero uno de los beneficios se nos muestra en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice así, versículo 17, hermano. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Quisiera hablar antes de iniciar estudiando la palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, abrir tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón, permítenos ver esos grandes beneficios para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los beneficios que yo veo en ese pasaje es que Jesús, el seguir a Jesús, nos da un nuevo estilo de vida. Miren lo que dice. Dice que Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dice el versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Y os haré pescadores de hombres. Y dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Se acuerda usted cuando Jesús tocó la puerta de su vida? ¿Se recuerda cuando alguien le habló del Señor? ¿Se recuerda cuando el Señor le habló a través de una canción, le habló a través de una película, le habló a través de un hermano de su familia? ¿Se recuerda cuando tomó esa gran decisión de venir a Jesús? ¿Se recuerda? Yo me recuerdo perfectamente. Y en verdad, quizás estábamos ocupados en otras cosas. Quizás estábamos echando las redes. Estábamos trabajando, pero Jesús pasó y nos dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El primer beneficio que se nos da a seguir a Jesús es que nos da un nuevo estilo de vida. El estilo de vida que ahora tenemos tiene que ser distinto, hermanos. Y Jesús nos ha llamado para que nuestro estilo de vida sea diferente. Y podemos pensar en muchas cosas.
Podemos pensar quizás en que si antes veíamos nosotros lo material como el todo de nuestra vida, ahora simplemente lo vemos como una bendición de Dios, que no es notable, pero no es el todo de nuestra vida, sino que sabemos que este mundo es pasajero y que nos esperan cosas eternas, que nos esperan cosas maravillosas. Nos da un nuevo estilo de vida. Aquellas personas estaban ocupadas sin duda, pero vemos como el Señor, y no se explica en gran manera acá, pero dice que el Señor simplemente les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, dice, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios les dio un nuevo estilo de vida. Noten ustedes, hermanos, que el Señor se fija perfectamente en lo que la persona está haciendo. El Señor los halla lanzando sus redes y Él agarra de eso y les dice: hey, tú eres un pescador, ¿sabes qué? Yo quiero hacerte un pescador, pero un pescador diferente, un pescador de hombres, un pescador de personas que deseen seguir. Y quizás el Señor a usted lo llamó cuando estaba estudiando esa carrera. Quizás le dijo: yo quiero usarte en tu carrera. Quiero que seas un maestro que ayuda a los demás. Quiero que seas un doctor que tome en serio su papel de doctor. Quiero que seas una enfermera. Quiero que seas un diputado. Quiero que seas una persona que me honre y que su estilo de vida me honre a mí. Así que el primer beneficio que nosotros podemos tener es que nuestro estilo de vida es diferente. En segundo lugar, yo quisiera llevarlos a Marcos. Vamos a estar leyendo un poquito, vamos a estar utilizando la Biblia. A Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nos enseña también otro de los beneficios que tenemos al seguir a Jesús. Por cierto, hermanos, se me olvidaba decirles, el pastor no está en este momento porque está en Iglesia Peniel predicando, porque el pastor de allá también tenía unas complicaciones, así que él está predicando por allá. No es que no haya querido venir, pero ya habíamos quedado para predicar, así que él está haciendo la obra de también, hermanos. Ya tienen Marcos capítulo 4. Amén. Vamos al versículo 35, hermanos. Hemos dicho que el primer beneficio que tenemos es que Dios nos da un nuevo estilo de vida. El segundo beneficio lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegó. En segundo lugar, vamos a ver que el segundo beneficio es que Dios nos acompaña en las tempestades de la vida. Sin duda, cuando Dios nos llama, no nos promete que va a ser todo tranquilo, hermanos, pero sí nos dice que nos va a acompañar en toda tempestad que nosotros podamos estar pasando. El Señor le dice: vamos, pasemos al otro lado. Y quizás el Señor le está diciendo a usted: quiero que pases, que des el siguiente paso. Y quizás lleva mucho usted pensando: ¿será, Señor, de que tú me quieres simplemente en tal ministerio? ¿Será que, Señor, tú moriste por mis pecados simplemente para que yo siga con mi vida rutinaria? Yo creo que el Señor no nos ha llamado solo para eso. El Señor nos está diciendo constantemente: tienes que pasar al otro lado, tienes que dar el segundo paso. Pero ¿sabes qué? Para hacer eso necesitas pasar por una tormenta, por una
Y los discípulos en ese momento, pues me imagino que Jesús se les acerca y les dice, bueno, tenemos que hacer tal cosa. Y saben que es necesario que pasemos en esta barca. Y vamos en el transcurso de nuestra vida en esa barca, hermanos. Vamos en esa barca en la que muchas veces vamos tranquilos, vamos pescando, vamos agarrando más experiencia. Pero cuando vienen esas tempestades a nuestras vidas, hermanos, es difícil, es complicado. Cuando vienen cosas que no mucho nos gustan, es cuando nosotros quizás retrocedemos. ¿Y saben qué? Quizás actuamos como actuaron. Dice el versículo 38. Y él estaba en la popa. ¿Qué dice que estaba haciendo Jesús, hermanos? Durmiendo sobre un cabezal. Durmiendo sobre un cabezal. Aquella historia tan bonita que se la he contado habla acerca de eso precisamente. Aquella señora que va afanada en la vida, aquella señora que va apurada porque la va a dejar el vuelo, la va a dejar ese avión que la va a llevar hasta el destino. Llega rápidamente, se sienta apresurada, se pone su cinturón de seguridad, pero a la par tiene a ese niño coloreando. Pero de repente el avión comienza a elevarse, comienza a tomar su curso, pero de repente vienen esas turbulencias en los aviones. Es cuando el avión comienza a moverse demasiado. Es cuando en la vida vienen esas dificultades. Pero el Señor nos dice, nos enseña a través de esta historia que en esas dificultades hay que estar quietos, hermanos. Hay que estar confiados, hermanos, porque nos ha dicho, vamos a pasar al otro lado. Y dice, no vas a pasar al otro lado. Dice, pasemos al otro lado. Pero la historia dice que la señora se levanta locamente, comienza a gritar, comienza a decir, ¿dónde está, Señor, que no me ves? ¿Que no ves que nos vamos a morir? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted el piloto del avión? ¿Qué está haciendo en este momento? Pero de repente aquella señora vuelve a ver ese asiento y ve que aquel niño está coloreando su historieta y no se movió de su lugar. Y aquella señora se acerca a ese niño y le dice, ¿y tú por qué no estás preocupado? Bueno, yo no estoy preocupado, señora, le dice, ¿sabe por qué? Porque el piloto de este avión es mi papá, y si mi papá está conduciendo este avión, yo sé que voy a llegar al otro lado. Pero la pregunta es, ¿quién es el que está conduciendo su vida entonces? Mi vida. ¿Será que la está conduciendo el motorista de la F? ¿El motorista de la E? ¿El taxista? ¿El que me está renteando? ¿Quién está conduciendo su vida en este momento? Yo creo que debe de ser Jesús, hermanos. Y si Jesús está conduciendo su vida, si Jesús está guiando ese avión, está guiando esa barca, tenga por seguro de que va a llegar y Él lo está acompañando en esa barca, en esa tempestad que está pasando. Y Él lo va a llevar a puerto seguro. Pero lo que hay que hacer es estar quietos. Nos acompañan las tempestades de la vida. Aquellos estaban preocupadísimos. Dice que el Señor, durmiendo sobre un cabezal, ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y dice que aquellos discípulos llegaron y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Que no te fijas lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿Que no te fijas que estoy sufriendo? ¿Que no te fijas que mi hijo está pasando esta necesidad? ¿Que no te fijas que necesito de ti? Tú no dices nada. Y es ahí cuando el Señor, me imagino yo, que el Señor dice que bueno, así te quería tener. Solo cuando tenés tormentas en la vida te acercas a mí, ¿verdad? Solo cuando tenés esas dificultades en la vida vas ante mí, ¿verdad? Y te acordás de que yo estoy ahí. Porque quizás cuando te va bien en la vida no te acordás. Carlos David.
Y Jesús dice en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué dice, hermanos? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Usted quisiera que se hiciera grande bonanza en esa situación, hermano? Yo quiero que el Señor haga grande bonanza en la situación que estoy pasando. Pero hay que estar quietos y seguir esperando, porque el Señor nos está acompañando y quiere que tengamos fe. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Vaya conmigo el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Al parecer los discípulos aún decían conocer a Jesús, pero aún no creían totalmente en él. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues ese es Jesucristo, que ha dado la vida por ti. Ese Jesucristo que me ha dado una segunda oportunidad, que te está dando una segunda oportunidad y te está diciendo, acércate a mí. ¿Por qué estás alejado de mí? Yo quiero acompañarte. Quiero acompañarte en esas tempestades de la vida. Pero hasta que no me busques, hasta que tú decidas buscarme de corazón, yo voy a levantarme y voy a ayudarte y voy a darte la respuesta que tú necesitas. Nos da un nuevo estilo de vida, nos acompaña en las tempestades de la vida. Y en tercer lugar también, vamos a siempre en el Evangelio de Marcos, pero un poquito más adelante, el capítulo 6. Hermanos, Dios no nos da un nuevo estilo de vida, no nos acompaña en las tempestades simplemente para llegar a otro lado. Si ustedes siguen leyendo, dice el pasaje que el Señor los llevó, y eso lo dice en Mateo, dice que el Señor llevó a los discípulos a Gadara. ¿Y saben para qué los pasó por esa tempestad? Para prepararlos, porque iban a ir a sacarle toda una legión de demonios a un hombre. Pero también eso, dice el capítulo 6, versículo 35, dice así. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, maestro, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo ellos, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hermanos, en tercer lugar, los beneficios que tenemos al seguir a Jesús es que nos hace salir de nuestra comodidad. Él nos hace salir de esa comodidad que muchas veces tenemos como personas. Y que se nos está diciendo, quizás allá afuera está el trabajo más tremendo. Allá afuera hay enfermos que sanar. Allá afuera hay personas que evangelizar. Allá en nuestras familias mismas necesitamos ser luz. Necesitamos tener ese altar familiar como familia. Pero ¿qué pasa? No, es que esa hora está en la novela, ¿verdad? Es que aquí estoy cómodo. ¿Cómo? Pero yo no soy pastor. Yo no puedo interpretar bien la Biblia. No sé leer muy bien. No, es que el chelito me ha dicho que eso solo los diáconos lo pueden hacer. ¿Cómo que solo los diáconos lo pueden hacer? Hermano, el Señor, uno de los beneficios que el Señor nos da es que nos hace salir de esa comodidad que muchas veces estamos. Aquellos discípulos estaban con Jesús,
vivían con Jesús, andaban con Jesús. Pero Jesús les estaba dando un discipulado, no de 12 estudios, sino un discipulado de una vida, en la práctica. Y ese Jesús les está diciendo y les está retando. Y les está diciendo: dad vosotros de comer. Pero como buenos seres humanos, siempre ponemos excusas. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cómo? Si yo no tengo pisto, pues. ¿Cómo? Si yo no tengo dinero para dar a las misiones. Yo no tengo el llamado para ir a las misiones. Pero usted tiene rodillitas y las puede hincar y puede orar. ¿Cómo? Yo no puedo hacer tal cosa, pero quizás puede animar a otros para que lo hagan. Hermanos, nunca hay que poner excusas para quedarnos cómodos. Dios quiere sacarnos de esa comodidad en la que muchas veces estamos. Y sabe cómo nos saca muchas veces, retándonos a cosas grandes. Aquellos discípulos decían: todo el salario de un año no nos alcanzaría para eso. Y dice que Jesús les dijo en el versículo 38: bueno, ¿y cuántos panes tienen? ¿Qué puede darle Simón o Felipe? ¿Cuántos tenés? Si vos decís que tenés poco, ¿cuántos tenés? Decime. Hermano, el Señor nos pregunta: ¿y cuánto tienes? ¿Qué tenés para ofrecerme? Yo creo que tenemos algo que ofrecer al Señor. Quizás no sea dinero, quizás no sea o cualquier otra cosa, algún recurso, alguna finca, no sé. Quizás no tengamos el dinero, pero sí tenemos la disposición, tenemos el tiempo. Quizás los hermanos que estamos yendo a visitar, quizás vienen cansados de su trabajo. Quizás desearían llegar a la casa, quitarse los zapatos, ponerse sus pantuflas y ver el programa favorito. Pero salir de la comodidad requiere que demos algo. Salir de la comodidad requiere que paguemos el precio. Y aquellos discípulos, miren lo que dice. Bueno, ¿y cuántos panes tenéis? Y dice: y verlo. Versículo 38. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Vaya. Mirad, Señor, solo tenemos una cola de pan y una sardina. ¿Cómo le hacemos aquí? Y a veces nos limitamos y decimos: no, si eso no, eso, ¿y de qué le va a servir al Señor? ¿De qué le va a servir eso poquito? Mejor no doy. Mejor no doy. ¿De qué le va a servir eso? ¿De qué va a servir que yo le ofrende al Señor una colita, un centavito? Hermano, dice la palabra de que si usted lo hace de corazón, dice que eso es algo muy diferente a que usted le dé con tristeza. Si nosotros fuéramos, hermanos, si nosotros fuéramos más talentosos, no solamente en las ofrendas, sino en todo lo que hacemos nosotros, fuéramos personas felices, fuéramos personas que Dios bendijera mucho más. Yo quisiera que usted levantara su mano así. Levante su mano, no tenga pena, nadie le va a decir nada. Levante su mano derecha. ¿Vio cómo la tenemos? Bueno, esa es mi derecha, usted levante su derecha. No se canse. Fíjense que el Señor, cuando uno le pide, uno necesita tener la mano así, ¿verdad? ¿Sí o no? Señor, necesito para los zapatos de mi hijo, porque no se lo ha dado el gobierno, no se hace así. Y el Señor nos lo da. ¿Y qué hacemos muchas veces? Cerramos la mano. ¿Cierra la mano? Cierra la mano. A veces le pedimos al Señor, pero nuestra mano está cerrada. ¿Por qué? Porque no estamos dando. No
estamos bendiciendo a otros. ¿Y qué pasa cuando le pedimos al Señor? Nuestra mano está cerrada. ¿Y cómo vas? ¿Qué dice el Señor? Bueno, hijo, yo te quiero dar, pero sabes que tu mano está cerradita y no quiere bendecir a otros. ¿Cómo yo te voy a dar? ¿Sabes qué? Tienes que dar. Yo te quiero dar, pero tú también tienes que dar, porque si cierras tu mano para dar, yo tampoco te puedo dar. Yo te quiero dar y no quiero que pidas para que yo te dé más, sino que pidas lo necesario para seguir bendiciendo a los demás. Y los discípulos en ese momento no lo comprendían, hermanos. Ah, qué discípulos esto, ¿verdad? Pero yo sé que en Iglesia Filadelfia no son así. No somos así. Solo 5 panes y 2 pececitos, hermanos. Y versículo 39 dice que y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. En último lugar, aparte que Dios nos hace salir de esa comodidad, en último lugar, Dios nos provee de todo lo necesario. ¿Saben qué pasó cuando aquellos discípulos, en otro evangelio dice que un niño tenía eso? No es que los discípulos lo hayan dado. Dice que cuando se lo llevaron a Jesús, lo poquito que era para ellos, dice que Jesús lo toma, eso poquito, lo toma, hermanos, lo toma y dice: quiero hacer grandes cosas con lo que tú para ti es imposible hacer, yo lo quiero hacer posible. Porque a nosotros, hermanos, el Señor no nos ha mandado a hacer lo imposible, el Señor nos ha mandado a hacer lo posible para que Él haga lo imposible. Y si usted le pone en las manos de Jesús lo que para usted es poco, lo que para mí es poco, el Señor va a hacer grandes cosas. ¿Sabe lo que pasó? Vaya conmigo al versículo. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y dice el versículo 42: y comieron, ¿qué dice? Todos. ¿Qué es todo, hermanos? Todos. Y se saciaron. O sea, eso quiere decir que todos, pues no quedaron, híjole, como que un pedacito por ahí me faltó llenar. No. Dice que se saciaron, se llenaron, hermanos. El Señor nos hace salir de esa comodidad, pero Él no nos va a dejar solos. Él nos provee todo lo necesario. Los discípulos jamás se imaginaron qué es lo que iba a hacer. Y yo siempre que leo este pasaje me pregunto qué hubiera pasado si le hubieran dado los 200 denarios, hermanos. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Creo que hubiera sido mayor la atención. Porque sin duda alguna, solo le dieron lo poco que tenían. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado mucho más de eso? El Señor quiere hacer grandes cosas. El Señor quiere hacer que nosotros salgamos de esa comunidad. El Señor desea que usted y yo sigamos adelante con Él, que no nos rindamos. Tenemos muchos beneficios en Jesús. Si cada uno de nosotros dijera cómo el Señor nos ha bendecido, yo creo que el tan solo hecho de contar con una familia tan grande, eso es otro beneficio que el Señor nos ha dado al seguirle. Pero sin duda alguna, el Señor no solo quiere que disfrutemos de esos milagros que nos hace. Más adelante dice el versículo 43: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres.
5,000 hombres. Pero algo que me llama la atención ahí es que los discípulos, en versículo 43, ellos se quedaron recogiendo los pedazos. No se dice que algún otro de los 5,000 se quedara, sino que fueron los discípulos los que se quedaron con el maestro. ¿Saben por qué? Quizás los otros 5,000 saciaron su hambre en ese momento, pero los discípulos se quedaron con Jesús. Y si usted se queda con Jesús, sin duda alguna no le va a faltar nada. Usted se queda recogiendo con Jesús, usted se queda sirviendo con Jesús, a usted no le va a faltar nada. Y quizás no sea lo ostentoso, quizás no sea cosas que vamos a hacer millonarios, quién sabe, quizás sí, quizás no. Pero sin duda alguna, quedarse con Jesús siempre va a tener beneficios. Quedarse con Jesús siempre nos va a hacer bendecidos. Nos va a hacer ser personas diferentes, sino personas del montón, sino personas que deciden recoger esos pedazos para quedarse con el Maestro y para disfrutar de su presencia y de sus beneficios en todo momento. Yo quisiera que usted inclinara su rostro y que le dé gracias a Dios. Que le dé gracias a Dios por todos esos beneficios. Aquí hemos mencionado solo 4 beneficios, pero sin duda hay muchos más beneficios. Usted sabe cómo lo ha beneficiado ese día Jesús. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios por su casa. Dele gracias a Dios porque lo ha liberado. Dele gracias a Dios porque lo ha hecho una nueva persona. Dele gracias a Dios aún por lo que Él va a hacer. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque los beneficios que nosotros obtenemos contigo no somos merecedores de ellos, Señor. Gracias porque un día tú nos alcanzaste. Gracias porque nos llamaste y nos dijiste que te siguiéramos. Gracias porque nos acompañas en las tormentas de nuestra vida. Gracias porque nos haces salir de nuestra comodidad. Gracias, Padre, porque nos permites ser personas que bendigan a los demás. Señor, yo te suplico para que tu palabra haga eco en nosotros, Señor. Si hay alguna persona que quiera alejarse de ti, que quizás está pasando por esa tempestad de la vida, yo te suplico que tú renueves nuestras fuerzas. Yo te suplico que tú renueves nuestro entendimiento, nuestra mente. Que tú, Señor, nos acompañes a cada instante de nuestra vida y que tú, Señor, te glorifiques en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, permítenos poner en práctica tu palabra y te alabamos y te bendecimos por lo maravilloso que tú eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Estamos en el libro, lo esperamos el próximo miércoles en la tarde de testimonio de gracia. Que Dios me bendiga.